Hola gente, bienvenidos a Conectadas o Controladas. El podcast donde nos sentamos a chismosear, pero sobre el mundo digital. Literalmente la comunicación ha cambiado tanto que ya ni siquiera sabemos en qué creer. Y como las redes suelen manipularnos sin que nos demos cuenta. Así que si alguna vez se han sentido infoxicados, este episodio es para ustedes. ¡Comencemos! Bueno, primero, la comunicación ha sido un viaje larguísimo. Desde noticias habladas hasta caricaturas, expresadas escritamente, impresas, y ahora en lo que estamos, en la era digital, donde todo pasa rapidísimo. Y algo que vimos en clase es que la comunicación no solo se trata de informar, sino que se trata también de persuadir. Sí, como lo que la profesora nos explicó de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, también lo hemos visto en la película, cuando vimos de Capitán América, también se ve mucho en la publicidad y sobre todo en la política. El poder ya no está solo en los gobiernos ni en el ejército, está en la información y en quien la controla. Y ahora con tanta información que tenemos encima, es como si tuviéramos 1000 pestañas abiertas en nuestra mente y cero capacidad de procesar tanta información. Y ahí es donde empieza el problema. Yo todavía estoy impactada con esos dos casos que vimos de Wikileaks y Anonymous. Uy, literal, Wikileaks dijo, literalmente, gobiernos, ustedes esconden cosas, entonces nosotros los vamos a sacar a la luz. Sacaron un montón de documentos con información súper pesada y dieron a entender que literalmente la información es poder, muchísimo poder. Wikileaks nos recordó que cuando la verdad sale a la luz incomoda. Y Anónimos, esa gente es de otro nivel, es un movimiento sin máscara, sin líder, pero con muchas ganas para protestar contra abusos, censuras y corrupciones. Estos casos lo que nos muestra es cómo las personas pueden cambiar al ser controladas por la información. Cuando ya nos dan esta información, realmente lo que pensamos, cómo percibimos el mundo, la realidad en la que vivimos cambia un montón. Y aún así, en estas plataformas nos dan información como que ellos mismos pueden regular, o sea, no estamos informados al 100% de todo. Ay chicas, ¿saben qué? Yo la verdad me siento como una mezcla de Wikileaks y Anonymous porque yo aprendí a hackearle el celular a mi novio. La información que no me gustó. Podría ser yo. Invadiste Usando toda la gente. Ay no chicas, la verdad, ¿ustedes qué me dicen sobre los algoritmos? O sea, esa gente nos tiene vigilados, controlados, qué hacemos, qué no hacemos. Uno no puede decir, quiero una camisa amarilla porque ¡pum! 20 páginas donde venden camisas amarillas. Nos tienen, saben hasta dónde vive mi mamá. Lo peor es que no nos muestran lo mejor, sino que siempre muestran como las emociones negativas que nos generan, como la rabia, la polémica, la ansiedad, la angustia, y pues al final del día eso es lo que siempre llama la atención y nos mantiene pegados a una pantalla. Incluso esto es algo que se llama rage bait, que lo que hace es que generar intencionalmente sentimientos negativos hacia otras personas, como ira, pues sí, cosas feas. Esto se hace para generar tráfico e indignación en la gente y que la gente vea más estos videos. Entonces sí, o sea, literalmente estamos conectados, pero también súper manipulados, incluso sin darnos cuenta. Pues yo creo que el problema no es solo la tecnología, sino que también somos nosotros. Si compartimos información sin verificar, estamos fomentando a que la desinformación crezca. Literal, y uno que le da clic como a cualquier cosa que le pide información Sí, y lo revisa, uno que va a saber que literalmente le esté dando acceso a, pues, no sé, información súper privada, pero uno por no revisar términos y condiciones está entregando más información de la que realmente debe. Amamos la tecnología, pero hay que saber utilizarla. Sí, Total. tenemos muchos peligros en las redes sociales, pues no es solo eso de dar clics y que aparezcan 1000 anuncios distintos, sino también que nos convencemos de que una situación puede ser así y nada que ver porque estamos tan desinformados realmente. Sí, incluso en nuestras situaciones cotidianas solo nos quedamos con una perspectiva de las cosas y no buscamos otras perspectivas que nos den el panorama completo de la información. Por eso es pura manipulación, Sí, literalmente. literal como el caso de Wikileaks, nosotras no sabíamos nada sobre este caso, para nada, yo no tenía ni idea, solo de Anonymous que fue que se hizo muy viral, pero este caso que es tan importante y que dio tanta información. Donde vemos tantas injusticias, donde vemos como exponen cosas que uno pensaría que nadie es capaz de hacer algo así, como ese video donde le estaban disparando literalmente a personas que no tenían nada que ver
ver con la guerra y reciben esos disparos, pero con armas que son para derribar muros, o sea, eso es súper inhumano y les estaban vendiendo que la guerra era súper pacífica, pero miren que la verdad solo nos muestran y nos comunican lo que ellos quieren que nosotros sepamos. Sí. Toda la información que nos esconden, yo siento que sí va a formar como polémica y un revuelo grande, pero siento que ahora una semana. O sea, así como cuando pasó lo de las elecciones en Venezuela, que no había ganado Maduro y todo el mundo, no, luchemos por Venezuela, que no sé qué, y a las 2 semanas ya nadie hablaba del tema. Total, es que son como dos extremos. Yo pienso que sí, puede que la gente lo pase por alto, pero también hay gente muy rayada de la cabeza. O sea, literalmente, digamos, te sacan una información de alguien que justamente una persona que obedece como esos impulsos lo odia y toma la decisión de ir con un arma a hacer un atentado o algo, como lo vimos con Wikileaks cuando denunciaron un restaurante porque había como sospechas de que estaban como con niños, con trata de niños, y un man cogió sus armas y se fue al restaurante a armar su peo y al parecer en ese restaurante no había nada, o sea, no era el restaurante, le dieron la dirección que no era, entonces pienso como en esas personas que puede que sí reaccionen de una manera mala, o sea, quizás sí puede, pues que uno hubiera llegado a dispararle a la gente, por lo menos no disparó, pero que hubiera llegado a disparar y matado a un inocente por información que no necesariamente falsa, pero que digamos no estaba completa. Entonces sí puede pues ser sí, peligroso. es muy horrible porque podemos culpar también a gente que no tiene nada que ver en una situación solo porque se haga viral y se desinforme mucho en las noticias y nos digan cosas que nada que ver, pero pues estos medios, algunos medios siempre tratan como de persuadirnos y de informarnos de cosas como solo desde lo superficial, nunca nos muestran más del contexto, siempre nos están desinformando, entonces a veces cuando se publican tantas informaciones ya la gente no sabe en qué creer y esto puede hacer que culpemos a otras personas que no tienen nada que ver, como el caso de la isla de Epstein, donde se culparon personas que de pronto no estaban en esa lista, pero no era porque hicieran cosas malas, sino por cosas de trabajo y así. Lo que decía Sara de que olvidamos las cosas súper rápido es muy real. A las personas ya como que no les está importando nada, sí nos impacta como en el momento, pero luego lo dejamos pasar, como por ejemplo muchos casos de famosos. Se saben noticias feas de ellos, pero igual al tiempo ya lo estamos olvidando, o también como en las funas de TikTok, de Facebook, pues la gente olvida súper O rápido. listo, quizás no cosas de TikTok pasajeras, pero por ejemplo, no sé si ustedes escucharon del tema de Balenciaga, que sacó una, no sé si era publicidad, un lanzamiento en el cual hacían referencias súper pailas y muy directas, como con niños con juguetes sexuales y cosas así, y lo que dices Aris, listo, eso pasó, los funaron, pero la gente sigue comprando Balenciaga, pero como que sí, quizás no se hace nada al respecto para pararlo o para que estos pues tengan, no sé, con la ley o que haya regulación, sino que simplemente es un boom, se manchan unos semanas, meses y ya vuelve toda la normalidad. Sí. Yo siento que también pasa que muchas personas son conscientes de lo que sucede en el entorno, o por ejemplo esos casos que tú mencionas con los niños, pero se hacen como los de la vista gorda o se abruman de saber como esa información porque es algo que nos conmueve y nos duele, entonces no sabemos cómo afrontarlo o cómo ayudar, entonces también al final terminamos quedándonos como sin hacer nada por lo mismo de que es algo que nos abruma. O no sabemos qué hacer, pues, porque una información súper grande, pero ¿cómo puedo castigar yo a Trump? No sé, también son cosas así. Sí, ahora díganos ustedes, ¿se sienten conectados y controlados? Y cuéntanos qué opinas sobre que los gobiernos nos oculten información. Bueno, la verdad yo considero que a lo largo de la historia se han manejado como ciertos niveles de información y sí considero que algunas de estas han sido como por un tema de seguridad. Sí considero que se nos tenga que ocultar cierta información porque hay información que si nos entra sin ningún tipo de filtro incluso nos podría poner en riesgo hasta la propia seguridad de la población. Con esto me refiero más que todo como a investigaciones de seguridad o operaciones policiales,
pero la verdad es que eso se convierte en un problema real, es como cuando ya la información tiene que entrar como por cierto filtro, o como cuando la información incluso simplemente se tapa como para incluso el gobierno tapar todos esos errores que comete, o para mostrarnos a nosotros como una falsa ventana de ilusión de un mundo de fantasía donde simplemente se nos muestra como eso bueno que está pasando, cuando en realidad se llega incluso a filtrar información por otros lados o por la misma población de que en realidad las cosas no son así, o que nos están vendiendo toda esa ilusión de que están haciendo un buen trabajo, cuando en realidad solamente nos están ocultando es todo lo malo que están haciendo o todos los errores que como gobierno están cometiendo. Y eso es una brecha súper frágil porque a nosotros como población nos daña demasiado la confianza de en realidad qué es lo que estamos viviendo o si estarás haciendo bien las cosas. Entonces ponemos en tela de juicio incluso las cosas buenas que sí pueden estar pasando, pero como se están ocultando tantas cosas malas, es como puede incluso llegar a pesar todo eso. Y se me hace como demasiado impresionante como los medios de comunicación incluso son como los mismos títeres incluso del mismo gobierno, y solamente se nos muestra lo que se nos quiere mostrar.